Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Ser 360. Como ustedes saben, es un espacio creado para ustedes y por ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué las mujeres se están quitando los implantes. Como saben, soy Alan González, cirujano plástico colombiano, y me parece muy importante poder aclarar eso, pero para que podamos aclararlo es necesario hablar de por qué se colocan los implantes. Está claro que desde el punto de vista del envejecimiento hay cambios a nivel de todos los segmentos de nuestro organismo. Y en el caso de las mujeres, específicamente el pecho, los senos, lo que vemos es que hay una influencia bastante marcada por diferentes fuerzas que generan esos cambios. La fuerza de la gravedad, debido a que hay un volumen que en la medida que no se utilice el brasier, va generando obviamente cambios en las características de la piel por el mismo peso que genera el pecho y su contenido mamario. Hablamos de los cambios asociados al subir y bajar de peso, al embarazo y la lactancia, a las características propias de la piel de cada paciente y su contenido mamario. Y esto hace que, independiente de la edad, también veamos cambios en las características del desarrollo mamario. Hay una patología que vemos con bastante frecuencia y son las alteraciones a nivel del desarrollo de la base del seno, donde son senos que crecen de una manera muy angosta y elongada, donde se complementa con una areola bastante grande. Se conocen como senos tubulares y es una patología que cada vez se ve con mayor frecuencia. Ni hablar también de la alteración en el crecimiento de un seno con respecto al otro. Aunque para nadie es un secreto que siempre los volúmenes van a ser diferentes, ya que nuestros hemicuerpos son diferentes en las características del tamaño y de las proporciones. Pero por supuesto, cuando se hace demasiado evidente ese cambio, pues lo que nosotros vemos es una alteración que afecta con mucha frecuencia la imagen de las personas. Entonces, es importante tener claro que la cirugía mamaria es una de las cirugías que más se realiza en el mundo junto con la lipoescultura. Y esta cirugía mamaria se ha visto muy influenciada por las características de los volúmenes y las formas relacionadas con el uso de los implantes. Entonces, cuando las pacientes van al consultorio del cirujano plástico, ellas siempre tienen la inquietud de que todas las cirugías mamarias deben de estar asociadas a los implantes. Y es algo claro y preciso porque desde muchos años atrás, tanto el especialista en su proceso de formación como la comunicación masiva a nivel de los medios y de las redes, lo que más nos mostraba era que para poder corregir las formas y las proporciones de los senos era necesario utilizar un implante de silicona específicamente en su contenido o en su cubierta. Esto ha hecho, por supuesto, que en el mundo en la actualidad hayan millones de mujeres con implantes. Pero la pregunta es, sí, tienen los implantes, pero ¿por qué se los pusieron? ¿Qué estaban buscando al momento de la consulta? Y es importante poder determinar cuando van a consulta qué es en realidad lo que genera el interés. ¿Mejorar la forma o mejorar el volumen? ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad lo que nosotros vemos en nuestra consulta es que muchas de las pacientes que en un momento determinado de su vida aumentaron el volumen, en realidad lo que querían era mejorar la forma, ya que con su volumen se sentían satisfechas. Si nosotros pensamos en eso, entonces deberíamos de tener muy claro que a la hora de realizar o pensar en realizar una intervención quirúrgica para las características mamarias, es muy importante poder preparar esa consulta. Ante el espejo poder determinar cada una de las pacientes cuáles son sus objetivos. Cuando tienen puesta la ropa, determinar qué es lo que quieren ver debajo de su proyección. Y desde esa perspectiva, al ir al especialista, va a ser mucho más fácil para él poder orientar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si tú lo que deseas es que la forma que ha cambiado por el paso de los años o alguno de los factores que les mencioné anteriormente,
bien sean asociados al desarrollo o asociados a la vida misma, pues por supuesto el especialista va a poder decir, mira, con el volumen que tú tienes es suficiente, vamos a hacer una cirugía sin implantes, pero vamos a mejorar la forma. Caso diferente a la situación donde hay una alteración en las características del volumen, donde obviamente dependiendo del criterio y la experiencia que tenga ese especialista, pues por supuesto va a poder definir si lo que se requiere es aumentar el volumen a partir del propio tejido de cada paciente o la utilización de algún dispositivo médico. ¿Qué sucede? Que cuando se coloca un implante mamario no significa que esa forma mamaria vaya a quedar así para el resto de la vida. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Acaso no son los implantes de por vida? ¿Acaso las formas mamarias no son para toda la vida? Y ahí es donde tenemos que vencer esa falta de comunicación, esa falta de conocimiento a partir de la orientación. Entonces, es importante que todos entiendan que este tipo de dispositivos presentan un desgaste progresivo en la medida que pasa el tiempo, lo cual hace que sea necesario cambiarlos en el caso de las pacientes que tienen implantes. Y también es importante entender que el paso del envejecimiento asociado a la edad también afecta las características de la forma mamaria y de su contenido. Por ello, también va cambiando la forma de los senos en la medida que pasa el tiempo. Ahí viene una cosa muy importante. ¿En qué lugar va a estar colocado ese implante? Si ya fuiste a la consulta, decidiste que definitivamente lo que querías era más volumen, ¿en qué lugar va a quedar colocado ese implante? ¿Por qué? Porque hay muchos espacios en los cuales se puede poner. Detrás de la glándula, detrás de la fascia muscular, que es una telita muy delgada que está muy firmemente adherida al músculo, pero que es formada de un tejido que es bastante firme. Entonces, cuando tú la separas, esa firmeza de ese tejido da un soporte al implante, permitiendo que se mantenga en su posición durante más tiempo y que la caída o la forma alterada en la proyección del seno se retrase. La otra posición es detrás del músculo de manera total. Y la otra es detrás del músculo en un plano que se llama el plano dual, que es un pedazo detrás del músculo y el otro pedazo detrás de la glándula. Estamos hablando pedazos del implante en cuanto a la proyección. Entonces hay 4 espacios a partir de los cuales tenemos que tener claro cuál va a ser la dinámica del envejecimiento mamario. Entonces, como se dan cuenta, el tomar una decisión de colocarse un implante tiene muchos factores asociados en los cuales se tiene que determinar cuál va a ser el futuro de esa forma, cuál va a ser el futuro con el paso del tiempo, cuáles van a ser los cambios en las características del dispositivo por el paso del tiempo y asimismo entender que por ser un cuerpo extraño, también se producen unos cambios a nivel de la respuesta inmunológica de nuestro organismo, ya que una vez se coloca el implante, se activa toda una serie de respuestas celulares, casi todas mediadas por células inmunológicas, acompañadas de células inflamatorias, que van a generar una actividad continua y permanente. ¿Por qué digo continua y permanente? Porque ya en tantos años de experiencia y miles de pacientes operadas, hemos podido ver que todas las pacientes generan una cápsula alrededor del implante. Yo durante 22 años coloqué implantes. Hace 3 dejé de colocar, me dediqué más a investigar qué es lo que está pasando con respecto a esa respuesta inmunológica e inflamatoria, que en ocasiones se hace muy manifiesta en las pacientes a partir de síntomas que no tienen ninguna explicación, y también en pacientes que, a pesar de que refieren no tener tantos síntomas o ningún síntoma, una vez disminuye la respuesta inmunológica e inflamatoria porque se retiran del cuerpo extraño, manifiestan mejoría en su calidad de vida. Entonces, esto hace que si nosotros analizamos todos los factores que rodean a la utilización de un implante mamario, pues podemos determinar en realidad como pacientes si eso es lo que queremos. Entonces, fíjense, el tema no es no operarse los senos. El tema es, ¿quiero forma o volumen? Y a partir de esa decisión, ¿qué quiero? ¿Con implantes o sin implantes? Porque muchas veces también se puede modificar la forma a partir de nuestro propio tejido. ¿Por qué se retiran los implantes? Es la pregunta que con más frecuencia se hace. Si nosotros hablamos del retiro de implantes, es de manera definitiva sacar
de las características de la forma y de la composición mamaria un dispositivo médico donde su cubierta está compuesta por silicona y en el interior de ese dispositivo puede ser solución salina, silicona cohesiva, el silicón. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando tú lo quitas, por supuesto el seno pierde proyección y pierde volumen. Al perder proyección y volumen, pues hay un cambio en la forma del seno, que en el caso de mis pacientes lo denomino deformidad mamaria secundaria, porque ya cambia la forma, la proyección del área del escote, la proyección del polo superior, cambia mucho también la posición del areola del pezón. O sea, es un cambio generalizado en las características de la composición y forma del seno, que desde mi perspectiva debe ser corregido de manera inmediata. Por eso a nuestros pacientes les hacemos reconstrucción mamaria inmediata con su propio tejido mamario. Fíjense bien, no es con grasa de otro lado. Ah, es que el doctor Alan quita el gordito y sí, claro, yo lo quito, pero de manera estética para que en realidad el resultado de ese volumen que se acumula en la parte alta de la axila no afecte la parte estética de la reconstrucción mamaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué se quitan los implantes, los factores están asociados al cambio de la forma, es decir, pasaron los años y ya no me gusta cómo se ve el seno, porque en muchos casos la prótesis se queda arriba y la areola del pezón va yendo hacia abajo, entonces se ve rara la proyección. En otros casos se desciende completo prótesis y areola y pezón. En otros casos hay mucho desplazamiento del implante hacia la parte lateral, entonces las areolas y los pezones van de una manera divergente a conformarse y desde esa perspectiva la forma del seno es muy rara. En otros se ven demasiado separados en la parte interna, entonces tampoco les gusta. Hay pacientes también que cuando contraen sus músculos pectorales se deforma completamente el seno y entonces se ve no solo un desplazamiento, sino una deformidad muy notoria que puede generar pliegues, cambios en las características de la proyección de la areola del pezón que se conocen como retracciones, cambios en las características de la forma del polo inferior del seno donde hay un doble pliegue y por supuesto eso desde el punto de vista estético afecta a las pacientes. Entonces podemos hablar que hay alteraciones dinámicas cuando haces movimientos de los brazos o estáticas cuando estás en reposo pero ves que los cambios en la forma del seno son bastante notorios. También vemos cambios en el volumen. En la medida que va pasando el tiempo, para nadie es un secreto que la influencia hormonal en las mujeres genera unos cambios importantes a nivel de los depósitos de grasa y de una u otra forma afecta de manera directa las características del volumen mamario. ¿A qué me refiero? Si tú te subes de peso 15 kilos, 10 kilos, 5 kilos, el seno al tener una composición importante de grasa, pues también va a aumentar el volumen de grasa. Entonces, muchas veces la paciente que quería mejorar la forma, pero que para mejorar la forma se puso más volumen, pues por supuesto al aumentar su peso aumentará aún más el volumen y eso va a hacer que no se sienta satisfecha con el volumen tan grande para el resto de la proporción de su cuerpo. La otra razón por la cual se lo retiran es porque se empieza a producir un efecto secundario en las características de la cápsula que rodea el implante. Hay que recordar que la cápsula que rodea el implante es un tejido nuevo generado a partir de la respuesta inmunológica e inflamatoria que lo que busca es aislar ese cuerpo extraño del tejido mamario. Pero por la composición que tiene esa cápsula, puede empezar a generarse una contracción o retracción de sus fibras, generando mucha presión de afuera hacia adentro hacia el implante. Entonces pasas de ser un implante elíptico o elipsoide a ser un implante casi que circular por la retracción que genera. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Con cambios en la forma donde parece que tuviera un par de balones, un par de pelotas de béisbol, un par de balones de fútbol. Va a depender obviamente de los volúmenes que tenga el implante debajo del pecho, debajo de la piel. Y no solo eso, sino que empieza a generar dolor, molestias con los movimientos de los brazos, molestias a nivel de la espalda. Se conoce como contractura capsular. Y la contractura capsular tiene diferentes grados, entonces ese también es una causa de por qué se quieren retirar los implantes. Si hablamos de alteraciones dinámicas con los movimientos de los brazos, hay pacientes que se quieren quitar los implantes porque cuando mueven los brazos les duelen. En la mayoría de los casos está relacionado con una alteración dinámica
en las características del bolsillo. ¿A qué me refiero? A que al mover el brazo se afecta la dinámica muscular de la zona donde está ubicado el implante. Y eso genera contracciones, dolores y desde la perspectiva de la paciente, disconfort total, o sea, se sienten bastante incómodas. En la contractura capsular también que vemos que las pacientes manifiestan sensación de masa o a la palpación mucho endurecimiento. Algunas pacientes llevan mucho tiempo con la contractura y ya lo han normalizado, y hace parte de su vida y dicen, doctor, no me duele. Obvio, una vez se retira el implante dicen, no, me siento liberada, ya hasta muevo mejor los brazos, respiro mejor. Entonces, una de las causas por las cuales se retiran los implantes también es la contractura capsular. Asimismo, cuando hablamos de por qué se lo retiran, estamos hablando de pacientes que ya no les gusta cómo se están viendo, no les gusta cómo se proyecta la forma de su seno, no les gusta ese seno tan redondo en la parte superior, les parece que se ve demasiado poco natural las características de la forma mamaria y por supuesto eso hace que ellas digan, no quiero volver a mis características normales, quiero volver a mi volumen y por supuesto deseo que se preserve el área del escote, la proyección superior y eso hace pues que cuando se hagan la explantación pues tengan que acudir a un cirujano que tenga experiencia para poder lograr eso sin tener que colocar rellenos o de una u otra manera generar una cirugía que tenga mucho más impacto en las pacientes. Otra de las causas por las cuales se retiran los implantes es por la ruptura o por las alteraciones en las características de la forma del implante. Está claro que en la medida que ese material sufre desgaste de su cubierta, la posibilidad de que se rompa esa cubierta pues va a ser más alta. Ya una vez la paciente tiene la ruptura del implante, si es en el caso de solución salina pues se desocupa completo, entonces es muy evidente el diagnóstico. Si es en el caso de una prótesis de gel de silicón, es un poco más difícil el diagnóstico porque recuerden que está formada una cápsula alrededor del implante y esa ruptura pues no hace que, como muchos piensan, se riegue la silicona por todo el cuerpo, sino que se quede contenida dentro de la cápsula. Pero ello no significa que micropartículas de silicón no vayan a migrar por el sistema linfático, es decir, por esos pequeños conductos que vayan hacia la región axilar o a diferentes zonas. Entonces, una vez se produce la ruptura, pues por supuesto esa es una de las causas importantes de retiro del implante. Para nosotros, una paciente que tiene una ruptura siempre es una prioridad, debido a que su organismo es mucho más vulnerable a una posible micromigración de partículas de silicón. Es también claro que muchos pacientes dicen, doctor, es que me salió una masa en el pecho y por eso me la quiero retirar. Y en ocasiones esa sensación de masa en el pecho está asociado a la contractura, es decir, que el implante ya está mucho más apretado por esa cápsula que lo rodea y empieza a formar pliegues. En inglés se conoce como rippling y es un ondulamiento que hace que el implante pierda su forma y empiece a verse como ligeras abultamientos en algunas zonas del pecho, que se hacen más evidentes cuando la paciente se inclina hacia adelante. Entonces, ese es otro de los factores. Entonces, como ven, son muchísimas las causas. Y de unos años hacia acá, en la medida que nosotros vemos que el implante pasó de ser un material absolutamente seguro y biocompatible a estar asociados con posibles enfermedades, pues por supuesto ya se empieza a generar una alarma en lo personal, en el desarrollo de mi especialidad. Porque si un implante que es absolutamente biocompatible se relaciona con una enfermedad como el linfoma anaplásico de células gigantes, que es una enfermedad cancerígena donde la perspectiva de los cambios a nivel de la estructura de la célula genera un proceso progresivo de alteración en la estructura, no solo del contenido mamario, sino también genera afectaciones a nivel del organismo de las pacientes. Entonces, por supuesto, este linfoma anaplásico de células gigantes que ya lleva más de 10 años descrito como algo causado por el uso de estos dispositivos asociados a la silicona en la cirugía mamaria, pues eso genera ya unas verdaderas alarmas con respecto a la respuesta inmunológica inflamatoria. Que no se presentan todos los casos, que tienen muy poquita posibilidad de que se presenten. Es cierto, pero
en la medida que pasan más los años y que vamos profundizando en la búsqueda de este tipo de alteraciones en las pacientes, pues también ha aumentado la casuística de los mismos. Ya hay artículos donde se manifiesta que la incidencia cada vez es mayor. Y desde esa perspectiva también, mientras antes hablábamos que dependía mucho de la cubierta del implante, porque para que me entiendan, dependiendo de las características del poro de esa cubierta que cubre el implante, pues había mayor o menor asociación con la posibilidad de linfoma. Mientras antes hablábamos que eran los poros grandes, es decir, los macrotexturizados, nosotros ya hemos tenido pacientes con implantes microtexturizados y con linfoma anaplásico de células gigantes. Esto significa que en la medida que se busque más y se profundice más en este tema científico asociado a cuáles son los cambios relacionados por la autoinmunidad y la respuesta inflamatoria al cuerpo extraño, pues por supuesto podemos identificar más cosas. Es así como también se ha asociado con el carcinoma escamocelular. Y ya pasando de esa situación directamente relacionada con una enfermedad, también hemos encontrado en los últimos años esa asociación real con algo que se describió en el año 2011 como síndrome de Asia, que es esos pacientes que presentan dispositivos médicos en cuyo contenido está la silicona y actúan como un adyuvante, es decir, algo que genera un incremento en la respuesta inmunológica e inflamatoria por parte de nuestro organismo, pudiendo generar sintomatología variada en las pacientes. Entonces, esa sintomatología era una sintomatología que estaba descrita asociada a la fatiga crónica o el cansancio crónico, a los dolores musculares y articulares, a la niebla mental, es decir, que se empezaban a olvidar de manera progresiva las cosas, alteraciones en el sueño y alteraciones en el estado de ánimo como depresión, ansiedad, ataques de pánico dentro de los muchos síntomas, pues por supuesto eso hizo que empezáramos nosotros a ver cada vez más pacientes que compartían en común no el uso de vacunas, no el uso de metales pesados o el contacto con metales pesados, sino el tener dispositivos médicos asociados a la silicona en el caso de la cirugía plástica de implantes mamarios. Y ello, por supuesto, hace que se convierta en uno de los factores en la actualidad cada vez más frecuentes de por qué se retiran los implantes mamarios. Son pacientes que cuando empiezan a recordar en qué momento empezaron su sintomatología, lo asocian con la colocación de los implantes unos días, unos meses o hasta unos años antes de haber empezado los síntomas. Entonces es importante entender que la aparición de los síntomas inexplicables en muchas pacientes que han gastado muchas horas de especialistas, muchos recursos en exámenes médicos, pueden estar asociados a la respuesta autoinmune autoinflamatoria del organismo relacionada con un cuerpo extraño. Entonces, desde esa perspectiva, como ustedes ven, es multifactorial el por qué se retiran los implantes. Otras también lo hacen porque no quieren estar cambiándose los implantes cada 10 años, es decir, no quieren estarse sometiendo a procedimientos quirúrgicos con relativa frecuencia. Y también pacientes que dicen, no, doctor, yo ya en realidad estos años prefiero estar absolutamente natural en mi pecho porque primero no me siento cómoda y segundo yo no me veo a los 50, a los 60 o a los 70 cambiándome unos implantes nuevamente. Si yo me puedo quedar con mi pecho con unas características anatómicas adecuadas, pues me voy a sentir más cómoda. Y es más, prefiero volverme a operar el pecho después de varios años si en algo me ha cambiado porque haya tenido embarazos o porque haya subido o bajado de peso por cualquier factor, prefiero con mi propio tejido volverme a operar que colocarme nuevamente un implante. Entonces, como se dan cuenta, son muchos los factores por los cuales las pacientes se retiran los implantes. Ya no es exclusivo de un tema, son muchos los temas asociados a esas preguntas que ellas se hacen, junto obviamente con sus parejas, junto con sus familias, y que le llevan a determinar retirárselos. ¿Qué pasa? Hay un mito, el mito del retiro. Si se lo retira va a quedar deforme, si se lo retira se va a sentir de un aspecto que no le va a gustar, si se lo retira definitivamente no va a volver a ser la misma.
Y está claro que en el momento de pensar en una decisión como esas, no solo hay que tener clara cuál es la indicación o el objetivo de realizarlo, sino también hablar con el especialista para que de una manera muy precisa el que tenga experiencia haciéndolo pueda advertir de cuáles son los cambios, cuáles son las características del procedimiento y cómo se realiza. En el caso de nuestros pacientes, nosotros hacemos una valoración personalizada a cada una de ellas para poder determinar cuáles son sus formas, sus proporciones, la dinámica del movimiento y desde ese punto de vista poderles explicar que una vez se quita el implante y se quita la cápsula en la totalidad, pues esa deformidad mamaria secundaria no hay que temerle porque la vamos a corregir de manera inmediata recomponiendo el área del escote, la proyección del polo superior, la areola colocándola en la ubicación que corresponde a esta nueva forma y proporción y una cicatriz en forma de L, ya que las cicatrices no son las mismas teniendo mucho volumen que teniendo menos volumen. Y desde esa perspectiva, si podemos ahorrar la cicatriz en el área de escote, va a ser mucho más cómoda para todas. A eso denominamos hace unos años la técnica Bralan, que es la reconstrucción anatómica del seno a partir de su propio tejido y de la elevación de ese tejido. Entonces, el romper ese mito de que si se quitaban los implantes se iban a ver terrible, pues por supuesto ha permitido que muchísimas mujeres retornen a la naturalidad de sus proporciones y de sus formas, y que si más adelante quisieran tener un poco más de volumen, pues piensen en utilizar tejido graso de algunas otras zonas para poder hacer el volumen. ¿Cuál es el tema? El tema es que requieren una consulta por parte de un especialista que tenga experiencia, una experiencia que sea probada, que en realidad haya tenido muchos pacientes que le permitan también, a partir de esos muchos pacientes, entender la situación de cada una de las que piensan tomar en esa decisión. Importante, vencer los miedos. Importante entender que el retirar los implantes no hace que se cambie en las características de su diario vivir. Desde mi perspectiva, lo que veo son cosas positivas en las pacientes. Y ahora, por último, la pregunta que siempre me hacen: doctor, ¿pero por qué las famosas se están quitando los implantes? Y la verdad es que las famosas, las no famosas y en general las mujeres se quitan los implantes por diferentes factores. Como les explicaba, estos factores están asociados sobre todo a la forma, al volumen, a la dinámica del movimiento, es decir, cuando empieza a mover los brazos les empieza a doler, cuando mueven los brazos se le deforman los senos, al no querer estarse operando con frecuencia, a que definitivamente ya sus expectativas no son las mismas que las que tenían hace unos años, o que quieren estar tranquilas y no tener un cuerpo extraño dentro. Como ven, son muchísimos factores que hacen tomar esa decisión a personas famosas a nivel mundial, porque no es solo en Colombia, no es solo en Estados Unidos, es también en Europa, en el mundo, ya que mujeres con implantes mamarios están en todo el mundo ubicadas. Entonces, ¿qué es importante? Poder recordar que retirarse los implantes es posible. ¿Qué es importante? Poder recordar que el hecho de retirarlos no va a generar una deformidad que haga que las pacientes se sientan diferentes o raras. Ahí es un cambio en el volumen. Pero como me dicen las pacientes: doctor, yo estoy feliz con la forma independiente del volumen. Antes yo tenía el volumen y me sentía tranquila, pero tan pronto me quitaba el brasier, me sentía rarísima. Ahora me quito el brasier y me siento cómoda. Siento que estoy más sexy, siento que la forma es muy acorde a mi cuerpo, que la proporción es muy acorde a mi cuerpo. Y si algún día me tengo que pensar en operar, pues vuelvo y me opero, no tengo inconveniente. Entonces, como ven, retirarse los implantes sí es posible. Las causas por las cuales se retiran son muchas, pero lo más importante, y quiero que sea el mensaje que quede hoy para muchos y muchas de ustedes, es que este tipo de cirugías requieren experiencia, requieren criterio, requieren en realidad saber por qué lo voy a hacer y saber con quién lo voy a hacer. Porque está clarísimo que cada día vemos más pacientes que se realizan cirugías de retiro definitivo de los implantes con unas deformidades que desde mi criterio hubieran podido ser previsibles. Entonces, como saben todos, Ser 360 es un espacio creado para ustedes,
donde no solo comparto mi experiencia, mi conocimiento, mi sensibilidad ante esta especialidad que desde mi criterio es la más maravillosa que existe, porque permite ayudar a todas las personas en un aspecto tan íntimo que solamente cuando tú piensas en él lo hablas ante el espejo y ante tu mente. Por eso siempre digo que el equilibrio perfecto está en ese diálogo continuo entre nuestra mente y nuestra imagen para que en realidad la percepción de nuestro cuerpo y de nuestras formas sea la más adecuada y podamos tener mucha paz interior y mucha tranquilidad. Entonces, seguimos escuchándonos y viéndonos en Ser 360 y espero poderles seguir compartiendo no solo mis criterios, sino también el sentir de muchos de mis pacientes.